tardes a los que van ingresando, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de COPLAC. A los que quieran, si quieren saludar por el chat, están invitados a contarnos de dónde están participando. Hagan comentarios también si pueden, si se ve bien, si se escucha bien. Ahora voy a escribir por aquí. Vamos a dejar que ingresen un poquito más y ya comenzamos. Ahí nos van contando que nos escuchan desde San Juan, Argentina, desde Buenos Aires, otra persona desde San Juan, bien San Juan, otra persona de San Juan, espectacular, dicen que se escucha excelente. También tenemos representantes de Perú, Ciudad de México, alguien más de Buenos Aires, Colombia, El ¿Me escuchan? Calafate, Santa Cruz, ahí Perdona, al ¿me sur de escuchan Argentina. también bien? ¿Me escuchan bien a mí también? ¿Se oye bien? A ver si hacen... Yo escucho perfecto, así que seguramente sí. Seguramente Eh, sí. em, Espectacular, desde Buenos Aires, espectacular. El Salvador, muy representada Latinoamérica. Ciudad de México, Ecuador, vamos, espectacular. Gualeguaychú en Entre Ríos, también en Argentina. Bueno, buenísimo. Ah, pues, Bueno, nos alegramos que se escuche bien y vamos a ir haciendo esta pequeña introducción. Bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a a este nuevo encuentro de estas charlas COPLAC, que es la comunidad de práctica de Latinoamérica y el Caribe, de cuestiones relacionadas con la calidad de atención. En estos encuentros estamos asociados CLICS y ISCUA, que en este momento Luke nos está haciendo de huésped, así que thank you very much, Luke. Bueno, y el día de hoy, como saben, en estas charlas sobre la calidad, que como la calidad es tan amplia, vamos tocando temas diversos. Tenemos el gusto de tenerlo a Josep Badía Pérez. El doctor es cirujano, especialista en cirugía hepatobiliopancreática y también en infección quirúrgica, y nos habla desde España. Y nos va a contar su experiencia respecto al uso de checklist y bundles en la prevención de la infección de cirugía y programas de reducción en la infección de reducción de la infección posoperatoria. Bueno, yo los saludo desde Buenos Aires. Mi nombre es Inés Suárez Sanzorena, por parte de esta coordinación de estas charlas. Y bueno, y les recuerdo que la idea es, vamos a tener a Josep hablándonos unos 40 minutos sobre su experiencia. Si quieren, en el transcurso de la charla, ir dejando sus comentarios o sus preguntas. Les pedimos, por un lado, si son preguntas, idealmente que usen el Q&A o las preguntas y respuestas. Y si son otro tipo de comentarios en el chat, así es más fácil después seguir la moderación de la charla. Así que estaremos escuchando estos 40 minutos y después hacia el final tendremos 15-20 minutos de intercambio. Así que bueno, por mi parte, agradecerle su participación y especialmente al doctor que nos va a compartir su experiencia, y que lo disfruten. Adelante, por favor. vale, pues muchas gracias. Voy a ver si podemos compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues gracias por la presentación y ante todo quiero dar las gracias por la invitación, ¿no? Y decir que considero un honor participar en estas charlas COPLA que como os he dicho, ya sé que se desarrollan en colaboración con ISCUA y con CLICS, ¿no? Estos días he tenido ocasión de revisar algunas de ellas que están colgadas online y me parecen de un nivel difícil de equiparar. O sea que vamos a ver cómo sale esto. Pido benignidad, ¿no? Es evidente que, como decía Inés, ¿no? La calidad y la seguridad del paciente son temas transversales, ¿no? Que nos deben ocupar y preocupar a todas las profesiones, especialidades sanitarias, ¿no? Y los cirujanos en este sentido no somos una excepción, ni mucho menos, y nos sentimos especialmente interpelados por estos temas, por lo que reitero mi satisfacción por participar en este
foro de debate tan prestigioso, ¿no? Ya se ha dicho que soy cirujano hepatobilio, pero desde hace muchos años tengo un interés especial en la infección quirúrgica. Hoy vamos a hablar pues de checklists, de bundles y de su uso en la prevención de infección. Y bueno, solo pretendo compartir las experiencias que hemos llevado a cabo en este ámbito, qué es lo que hemos aprendido, en qué nos hemos equivocado, cómo nos gustaría seguir desarrollando estos proyectos que presentaré de prevención de infección en el futuro, ¿no? La mayor parte de lo que expondré, se ve aquí en la diapositiva, son datos y resultados de dos de los grupos de trabajo en los que participo, que son el Observatorio de Infección en Cirugía y el grupo de cirugía colorectal del VINCAT, que explicaré sucintamente en las dos próximas diapositivas, ¿no? El Observatorio de Infección en Cirugía se formó en 2018 por un impulso de la Asociación Española de Cirujanos, concretamente de su sección de infección quirúrgica, y consiguió en aquel momento agrupar a 17 sociedades españolas interesadas o que trabajan alrededor de la infección postoperatoria, ¿no? Y no solo son especialidades quirúrgicas, como ven, sino que tenemos la suerte de tener la sección española de enfermería quirúrgica, de tener la de medicina de enfermedades infecciosas y microbiología clínica, que se ve aquí abajo, la de medicina preventiva. No sé si se ve el cursor cuando marco. Creo que sí, ¿no? La Sí, sí, flechita. sí. Perfecto. Y ahora recientemente se nos han sumado dos sociedades, la SEGO, la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, que era una de las fuertes que nos faltaba, y la Sociedad de Cirugía de Cadera. Con lo cual podemos decir que el observatorio ahora son 19 sociedades. Todo lo que voy a explicar, todos los materiales que tenemos, las publicaciones, todo esto, están colgadas en la web del observatorio, que lo tienen aquí abajo a la izquierda, y es descargable todo libremente, el manual del proyecto PRICO, los bundles y las publicaciones, etc. Por otro lado, también voy a dar algunos datos del VINCAT. El VINCAT es el sistema de vigilancia de infecciones relacionadas con la atención sanitaria en Cataluña. Cataluña saben que es este córner superior derecho de España, en el nordeste, una población aproximada de 8 millones de habitantes. Y VINCAT nació en el año 94, de hecho fue el primer programa de vigilancia de infección nosocomial, como se llamaba entonces, en España. Sigue siendo el más antiguo, sigue siendo el más consolidado, y no solo se encarga de controlar pues, la infección quirúrgica, sino que evidentemente actúa en temas de lavado de manos, de bacteriemias, de consumo de antibióticos. O sea, tiene un ámbito de actuación muy extenso. Dicho esto, estos son mis conflictos de interés. Ninguno de ellos va a afectar todo lo que les explique esta tarde para mí, mediodía para ustedes. Este sería un poco el índice de los temas que me gustaría tocar, ¿no? Una primera introducción breve sobre la infección de localización quirúrgica como problema de seguridad del paciente. Un debate sobre si las guidelines pueden ser la solución a este problema. Después entraremos concretamente en lo que más nos ocupará, que es los checklists y los bundles de prevención. Y para acabar también brevemente con la pregunta si los motores del cambio tienen que ser los equipos quirúrgicos. Me permito recordar y siento bajar tanto el nivel que es cuando hablamos de infección de localización quirúrgica, para ponernos todos de acuerdo. Ya desde el año 92 que los CDC norteamericanos reescribieron las definiciones, ahora hablamos de infección de sitio de localización quirúrgica, ¿no? El Surgical Site Infection. Y esto abarca los tres ámbitos, los tres niveles de infección, ¿no? Tanto la superficial, que sería a nivel de piel cutáneo, como la profunda, también incisional, que llega hasta las fascias. Y la más importante en cuanto quizá en número, pero sobre todo en gravedad, la organoespacio, ¿no? Que sería una peritonitis después de una laparotomía, sería una infección
de una prótesis de cadera después de una cirugía ortopédica, ¿no? O sea que todo lo que hable de ILQ o Cervical Site Infection se referirá a los 3 niveles de infección. Solo recordar también que la infección sigue siendo el efecto adverso más frecuente de la cirugía. Este es un artículo de unos compañeros también de aquí de Cataluña, del Hospital del Parc Taulí, en el cual se ve que de todos los eventos adversos que recogieron en casi 4.000 pacientes, la infección del sitio quirúrgico fue la más importante. Estos son datos del European Center of Disease Control, Prevention and Control. Son datos que aparecen, son los últimos, aunque son ya del 2012, y vemos que la infección quirúrgica en Europa sigue siendo, o ha pasado a ser la primera causa de infección relacionada con la asistencia sanitaria. La primera causa, como ven en la gráfica de la izquierda, al ingreso, porque aquí recogemos las que reingresan por ingresos anteriores, y sería la tercera en el ingreso índice, ¿no? Después de las respiratorias y las urinarias, ¿no? O sea, sigue... es una complicación importante después de la cirugía, frecuente dentro de las IRAS. Este es el estudio de PINE, un estudio de prevalencia que se hace una vez al año en España, y vemos que el 5% de los pacientes que se operan de cirugía invasiva se van a infectar durante su proceso. Un año es el 5, otro año es el 4,9, pero alrededor del 5% sigue siendo la cifra global de infecciones. 5% de todos los pacientes que se operan, y se operan muchos al año en todo el mundo, van a tener una infección. Esto evidentemente tiene unas consecuencias. Esto es una revisión sistemática que hicimos de datos de 6 países europeos y vimos lógicamente que la infección supone un aumento de estancia hospitalaria, un aumento de reintervenciones, de reingresos, de mortalidad, triplica el coste económico y también, y quizá lo más importante, es que disminuye los scores de calidad de vida de los pacientes. No hay que decir que aumento de infecciones implica aumento de consumo de antibióticos y aumento de resistencias bacterianas. Estos también son datos del ACDC europeo. Vemos que los países del sur de Europa no vamos muy bien en consumo de antibióticos, y este es uno de los temas que en el ámbito del VINCAT y concretamente en cirugía pues estamos trabajando en estos años también. Hemos hablado de costes a todo nivel de la infección, pero el coste principal es este, ¿no? Y en palabras del doctor Beiri, un famoso cirujano, también infectólogo norteamericano, una situación así es una verdadera catástrofe para la familia y para el paciente, ¿no? Y esto es precisamente lo que queremos evitar. Por lo tanto, la infección de localización quirúrgica disminuye, mina la confianza en el sistema sanitario, disminuye la calidad asistencial, disminuye la seguridad del paciente, y debemos recordar que según la OMS, en este informe reciente, la seguridad del paciente precisamente ha pasado de ser un objetivo de calidad a ser considerado un derecho básico del paciente, ¿no? La buena noticia es que tanto las IRAS en general como las infecciones de sitio quirúrgico en particular se pueden reducir, y hay varios estudios, y este es un metaanálisis relativamente reciente del grupo suizo de vigilancia de infección, que nos dice que la infección de sitio quirúrgico se puede evitar en un 50-60%, ¿no? Esta sería la buena noticia. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Pues la solución a este problema pueden ser las guidelines, y esta es una de las primeras preguntas que nos planteamos al crear el observatorio, ¿no? Está claro que en estos momentos existen como 50 o 70 medidas que se han propuesto para reducir la infección postoperatoria, cada una de ellas con diferentes niveles de evidencia. O sea, estamos rodeados de toneladas de gigabytes de información, y es muy difícil orientarse en todo esto, es muy difícil abarcar o conocer toda esta evidencia. Afortunadamente, de tanto en tanto, hay entidades como la OMS, como los CDC, como entidades nacionales que se dedican a analizar esta evidencia científica, a ver su grado de fortaleza y a elaborarnos unas guidelines que en principio deberían ser
la solución a este problema. De todos modos, cuando hablamos de guidelines, uno se pregunta siempre cuál es su nivel de cumplimiento, ¿no? Y pensando en este nivel, con la pregunta de cuál es el nivel de cumplimiento, el primer objetivo, el primer trabajo que emprendimos cuando creamos el observatorio fue conocer el grado de conocimiento de la evidencia científica en este aspecto de los profesionales de nuestro ámbito, saber sus creencias personales sobre estas medidas, y también analizar su nivel de implementación. O sea, queríamos saber lo que saben, lo que creen y lo que hacen sobre estas medidas de prevención en unos años que hacía poco que se habían publicado en 2016 las de la OMS, 2017 los CDC, pero no teníamos claro cuál era el nivel de implementación de estas guidelines, ¿no? Muy brevemente, pocas diapositivas para decir los resultados. Se evidenció digamos un conocimiento mejorable, para decirlo finamente, de la evidencia publicada, cuando la mayoría de estas medidas tendrían que llegar al 100%. Vemos que nuestra línea de evidencia no superaba el 53%. O sea, aquí hay campo de mejora. Esto lo hemos publicado en varios artículos que, como digo, las pueden encontrar en la web. Y después, cuando comparábamos el grado de evidencia que consideraban con lo que hacían, pues vemos que también es muy dispar, ¿no? Había temas en los cuales había más evidencia de lo que se hacía y a la inversa, ¿no? Cosas que no tenían evidencia pues se hacían mucho, ¿no? Como puede ser el lavado de la herida operatoria al final de una intervención. O sea, la aplicación de las recomendaciones también se puede considerar mejorable. Solo 3 detallitos para ver qué tipo de preguntas y qué tipo de resultados, ¿no? Cuando todas las guidelines nos dicen no hay que rasurar, no hay que eliminar el vello cutáneo del campo quirúrgico antes de operar, pues vemos que el 60% de los que respondieron tenían aún en sus protocolos sistemáticamente la eliminación del vello cutáneo. Lo que es peor, el 30% lo hacían con cuchilla tipo Gillette, cuando hay evidencia y se sabe que lo que hay que hacer es eliminarlo con maquinaria eléctrica, con cabezal desechable, que es lo que menos infección nos provocará. Otro detalle, ¿no? En aquel momento, solo el 50% de los que contestaron hacían antisepsia de piel con soluciones alcohólicas, cuando son realmente estas las que se recomiendan. Hay que decir que en los últimos años hemos mejorado bastante y ahora estamos en un 70% en las últimas encuestas. En definitiva, a través de todas estas encuestas vimos que realmente lo que sospechábamos era verdad, ¿no? Había un break, había un gap, había una rotura de este traslado de la evidencia científica a la práctica clínica, ¿no? Y las guidelines parecían que no eran la solución. Seguramente tenemos una sobrecarga de información, ¿no? Ya hemos dicho que es prácticamente imposible estar al día de todo, ¿eh? Y concretamente en infección quirúrgica, pues me puedo preguntar cómo tengo que ir vestido, qué antibióticos tengo que poner antes de la intervención y en qué dosis y en qué momento, cómo tengo que hacer la higiene quirúrgica, con qué soluciones, cómo tengo que decirle al paciente que se prepare, con qué productos tiene que ducharse o bañarse, qué tengo que explicarle en consulta, cómo puedo empoderar al paciente. Tengo que operar por cirugía abierta, mínimamente invasiva, robótica en estos momentos, etcétera, ¿no? Mantengo la normotermia, le controlo la glicemia. O sea, realmente hay este montón de potenciales medidas de prevención en las cuales nos perdemos, ¿no? Y cuando estamos perdidos, pues tenemos que acudir a los maestros, ¿no? Y hay que preguntarle al maestro, ¿qué hago con tanta información? Y el maestro nos dice, pues tendrías que focalizarte, ¿no? Y aquí es donde entran en juego los checklists y los bundles de prevención en infección. No voy a ser tan soberbio para explicar en este foro lo que es un bundle. Todos sabemos que son estas medidas ese paquete de medidas preventivas que inicialmente se decía entre 3 y 5, basadas en una evidencia súper sólida y que precisamente porque se aplican simultáneamente parece que tienen más éxito. Para no ser muy aburrido, voy a
iniciar el debate o la historia de los checklists y los bundles mencionando 3 fechas y 3 personajes, ¿no? La primera fecha es del año 35, 1935, y el personaje es este piloto, parece ser que era el mejor piloto del ejército de los Estados Unidos en aquel momento. Estamos en octubre de este año, periodo entre guerras, y Estados Unidos organiza una competición para escoger el que sería su nuevo bombardero de larga distancia, ¿no? Los finalistas son 2 compañías, Martin Douglas y Boeing. Presentan estos 2 modelos que vemos aquí en la foto. No hay que ser un experto en aeronáutica para ver que el de abajo tiene mejor pinta, ¿no? 4 motores en lugar de los 2 que se llevaban en aquel momento. En palabras de la prensa de la época, el avión más sofisticado tecnológicamente del tiempo, y este mismo periodista dice, tiene cañones hacia todas partes, y lo bautizó como, parece una fortaleza volante, ¿no? Pues bien, ese día era la final, ¿no? Las 2 compañías presentaron sus aviones, los 2 aviones despegaron, y 3 minutos después del despegue, este era el aspecto de este magnífico avión, ¿no? Y también en palabras de la prensa de la época, dijeron, era demasiado avión para que lo volara una sola persona, ¿no? Un avión demasiado sofisticado. No hay que decir que Boeing perdió el concurso, que casi entra en bancarrota, pero el ejército americano, que no tiene pinta de tonto, ¿no? Sé que compraron los prototipos que había en aquel momento, encargaron a los pilotos de pruebas que lo probaran y a ver qué podían hacer. Y evidentemente esto acaba, como ya ustedes saben, en el primer checklist de la historia, ¿no? Una lista de cosas que tenían que hacer tanto el piloto como el copiloto para que las cosas fueran bien y que hubiera seguridad en el vuelo. Y este es el origen del B-17 y lo demás es historia. Con esto paso a la segunda fecha y al segundo nombre, pues que seguro que también todos ustedes conocen, ¿no? Peter Pronovost es un intensivista norteamericano que en aquel momento, 2001, trabajaba en cuidados intensivos en el Johns Hopkins Hospital, y se da cuenta que su tasa de bacteriemia relacionada con catéter es del 11%, ¿no? Y de alguna manera importa este concepto de la aeronáutica y diseña un checklist muy sencillo, 6 medidas, y con las cuales consigue en su unidad, pues en un año, bajar de este 11% al 0%. Como saben ustedes también, pocos años más tarde, en una publicación en el New England, nos presentan los resultados de la aplicación de este bundle en 108 unidades de cuidados intensivos de Michigan, los mismos resultados, 0 bacteriemia, y este es el origen de los programas de bacteriemia 0 y de muchos otros programas 0 que tenemos en estos momentos. Probablemente este bundle no fue el primer bundle médico, pero seguramente sí que fue el que se ha hecho más famoso, ¿no? Y de alguna manera nos recuerdan que se puede importar esta cultura de lo que se llama las organizaciones altamente confiables, ¿no? Que son estas industrias altamente complejas, con alta probabilidad de situaciones inesperadas, con consecuencias potencialmente catastróficas, pero que consiguen un nivel de errores muy, muy bajo. Y esto, coincidirán conmigo, esto es un hospital, ¿no? Alta complejidad, alta probabilidad de situaciones inesperadas y consecuencias catastróficas, ¿no? Pero que afortunadamente conseguimos errores muy bajos, pero seguramente lo conseguiríamos mejor usando con más fuerza estos checklists y los bundles approach. O sea, hay mucha teoría de este transporte de la tecnología de estas empresas a los cuidados sanitarios. ¿Funcionan los bundles? Funcionan. Tenemos mucha evidencia de que funcionan. Este metaanálisis relativamente reciente del grupo de Burmester de Ámsterdam, grandes productores de metaanálisis, este concretamente es en prevención de infección, y nos demuestra que sí, que el uso de bundles baja la tasa de infección, y lo hace en todos los tipos de cirugía en los que se ha estudiado. A nivel español, en estos momentos tenemos 2 bundles generales que pues, están establecidos a nivel de toda España, que es el proyecto IQZ
en 2017, que se inició en 2017, y estos bundles Prico que hoy presentaremos sucintamente, que acabamos en el 2023. Y en mi ámbito, dos bundles, esto sería solo a nivel catalán, uno específico colorectal que iniciamos en 2016 y unos también más generales para todo tipo de cirugías que iniciamos en el 2018. Esta diapositiva probablemente es la que me hace más ilusión de esta charla, porque el VINCAT, el Sistema de Vigilancia Catalán, ha cumplido 15 años. Estamos preparando un número especial de esta revista, en la cual pues, bueno, hay varios artículos sobre cada uno de los ámbitos que hemos estado trabajando. Concretamente, estos datos son de estos 15 años, 61 hospitales, 64.000 intervenciones, tanto de colon como de recto, y vemos que la evolución durante estos años ha sido francamente positiva, con disminución estadísticamente significativa tanto en colon como en recto de las tasas globales, que serían estas líneas en negro, y no solo las tasas globales, sino por cada uno de los espacios de los que hablábamos antes, ¿no? La superficial, que es esta de abajo, la profunda y órgano espacio, todas ellas han disminuido en los dos tipos de intervención. Probablemente los dos puntos de inflexión más importantes que ha habido, y no probablemente, sino que lo hemos mirado estadísticamente, han sido estos. La introducción de este bundle específico para colorectal en 2016 y la introducción de estos bundles específicos más generales en 2018. Realmente estos fueron dos puntos de inflexión importantes en el programa. Y es importante ver por qué se decidió esta introducción de los bundles. Vemos que en los años previos estábamos como en una meseta de tasas de infección. Estábamos como encallados, ¿no? Y además estábamos en unas tasas altas para lo que nos hubiera gustado y altas en comparación con el benchmark de otros países de nuestro entorno. Con lo cual, y esto creo que fue una decisión muy inteligente de la dirección de VINCAT, se decidió pasar de un sistema de vigilancia puramente observacional a un sistema de vigilancia intervencionista, intervencionista en forma de bundles. O sea, no es suficiente observar, sino vamos a hacer algo. Y estos son, como vemos, son los dos puntos de inflexión importantes. Podríamos decir ahora que estamos en una situación parecida a aquella que mencionamos antes, ¿eh? Hemos bajado, sí, estamos contentos de haber bajado, pero volvemos a estar en una situación un poco encallada, ¿no? Y a partir de aquí, claro, nos preguntamos qué hacer a partir de ahora. O sea, ¿estamos ya en unas tasas que no podemos mejorar o podemos hacer algo más, ¿no? ¿Es mejorable lo que parece inmejorable? ¿Qué más podemos hacer? Y aquí viene el tercer personaje, la tercera fecha, ¿no? Y me salgo de la aeronáutica y me voy a las bicicletas, ¿no? Y estamos hablando del ciclismo británico de competición, y perdonen la digresión, ¿no? Nos encontramos que desde 1908 solo habían ganado una triste medalla en los Juegos Olímpicos, que en 110 años ningún ciclista británico había ganado el Tour de Francia. Y en este momento, en 2003, se les ocurre fichar a este señor, a Dave Brailsford, como director de rendimiento del equipo de ciclismo. ¿Y por qué lo hacen? Porque este era un teórico de lo que llamaban los marginal gains, ¿no? La agregación de ganancias marginales. Y era que se trata de buscar un pequeñito margen de mejora en cada acción. Y lo que hacen ellos es, bueno, vamos a deconstruir una bicicleta, ¿no? Tenemos las ruedas, los neumáticos, el sillín, los frenos. Dices, ¿y si conseguimos, nada, un 1% de mejora en cada uno de estos aspectos? Y se pusieron a mejorar las bicicletas en cada uno de estos aspectos. Y esto es el origen de esta teoría de los marginal gains, ¿no? Conseguir un poquito más en cada uno de estos aspectos, y si lo haces, pues si ganas un 1% cada día de tu vida, pues al final de año tienes un 31%, ¿no? Esto sería un poco por dónde van los tiny gains, los marginal gains. ¿Funciona? Pues les funcionó. En Pekín 2008, Gran Bretaña ganó un 60% de las medallas de oro. En Londres 2012, 9 récords olímpicos, 7 récords mundiales. 2012, primer ciclista británico en ganar el Tour de Francia, y a partir de aquí Chris Froome ha ganado 5 o 4 casi uno detrás de otro, ¿no?
Con lo cual, a la hora de desarrollar este programa PRICO en el que nos metemos ya ahora, se nos ocurrió que lo que había que hacer era no solo trabajar con el concepto de bundles, sino también con el concepto de marginal gains, ¿no? Quizá había que ampliar un poco los bundles buscando estas ganancias marginales en cada una de estas medidas que íbamos a introducir. Y este es el origen de este proyecto, que denominamos PRICO, que se desarrolló entre los años 20 y 23. Ahora estamos en el año de lanzamiento, de difusión. Trabajamos esas 17 sociedades que hablábamos al principio, que aportaron 75 redactores expertos e interesados en infección quirúrgica. Revisamos 36 de esas medidas que tenemos por ahí volando que nos parecieron más importantes y al final se emitieron 53 recomendaciones. El resumen muy rápido de la metodología fue este, ¿no? Constituimos un grupo de trabajo interdisciplinar para cada una de estas medidas, constituido por entre 5 y 7 redactores. Cada uno de estos grupos redactó una propuesta inicial con niveles de evidencia y fortaleza de su ámbito y se estableció un proceso de Delphi, que evidentemente fue online, porque como han visto ustedes, nos cayó el COVID por encima justo al momento de empezar esto. Y en este proceso Delphi, los 75 redactores pudieron opinar y aportar su experiencia, no solo en las medidas que habían ya trabajado ellos, sino en todas las demás medidas. Al final hicimos 4 vueltas. Cada una de estas vueltas tenía 84 preguntas, excepto la última. Hubo una gran respuesta de los redactores. El porcentaje final de acuerdo fue muy alto. Casi todas las medidas superaban de largo el 80%. Y una vez teníamos ese trabajo hecho, el comité científico emprendió otro trabajo de priorización en base del impacto y de la aplicabilidad de cada una de estas medidas. Y con ese trabajo conseguimos, bueno, nuestra idea era que estas medidas del córner superior derecho pasaran a ser la que constituyeran los bundles que salieron del proyecto. Y estos son los bundles que al final salieron, ¿no? Un bundle, lo que llamamos un bundle general PRICO, que consta de 10 medidas que después veremos sucintamente, y 3 bundles específicos para cirugía cardíaca, para cirugía colorectal y para cirugía ortopédica y traumatología. Había una serie de medidas que nos parecían generales e imprescindibles para aplicar en cualquier sistema sanitario, pero que nos parecían poco incluibles en bundles, ¿no? Las desarrollamos también en el proyecto y las pusimos en esta listita aparte, ¿no? Pero que nos parecen primordiales, ¿no? La vigilancia epidemiológica de la infección y el feedback a los equipos quirúrgicos, que esto es una cosa que a nivel estatal de España aún no lo tenemos. La información y un empoderamiento cada vez más importante del paciente. El uso de esos programas que llaman ERAs, ¿no? De rehabilitación intensificada después de la cirugía, que también algunos lo llaman de fast track. Lo que hablamos hoy, los bundles y los checklists. El trabajo en equipo en el área quirúrgica, que me lo guardo para el final. Valoración nutricional preoperatoria, optimización del paciente, vestimenta quirúrgica y optimización de la circulación y quirófano. Lo que marco en amarillo en cada uno de los bundles es lo que voy a hablar un poquito más porque evidentemente no tenemos tiempo de tocarlo todo. En cuanto a uñas y joyas, yo no sé en sus hospitales, en sus países, si realmente es un problema, pero en mi país y en mi hospital concretamente, ahora es un problema. El tema de las uñas y las joyas ahora es un problema y por desgracia es una de las cuestiones en la que tenemos menos evidencia científica. Y al final nos tenemos que basar en recomendaciones de entidades como la OMS, los CDC, de sociedades científicas, sobre todo de enfermería quirúrgica, y al final caes en las normativas hospitalarias, ¿no? Nosotros al final concluimos pues, que algo muy básico, ¿no? Que no se recomienda el uso de joyas, pulseras, relojes y laca de uñas en el área quirúrgica y concretamente para hacer un lavado quirúrgico no se recomienda hacerlo con uñas artificiales. Y de esto último sí que hay cierta evidencia científica. Temas de circulación en quirófano, todos hemos visto, quizá no tan exageradas, pero situaciones como estas en los quirófanos. Sencillamente, normas muy de sentido común, ¿no? Que las puertas de los quirófanos han de permanecer cerradas
el máximo tiempo posible, hay que limitar el tráfico y el número de personas, cosa difícil en los hospitales universitarios, cuando tienes muchos estudiantes de enfermería, de medicina, etcétera. Y también hoy en día es importante limitar el ruido, silenciar los dispositivos, los teléfonos personales, etcétera, en los quirófanos. Y entramos en el bundle general. El bundle general ya he dicho que eran estas 10 medidas. Una ducha, cada una de estas medidas, evidentemente, esto es el título y en el libro o en la documentación que pueden encontrar en la web, pues esto está desgranado y desglosado, ¿no? Pero recomendamos que el paciente se duche antes de la intervención con los productos que especificamos, que se haga una profilaxis antibiótica endovenosa adecuada, que no se elimine el vello o que se retire con maquinilla, que se haga antisepsia de la piel con soluciones alcohólicas, una higiene quirúrgica de manos apropiada, un uso preferente de cirugía endoscópica y mínimamente invasiva, el mantenimiento de la normotermia, el uso de retractores plásticos que después veremos en ciertos tipos de cirugía y una serie de protocolos intraoperatorios de cambio de guantes, de material quirúrgico y auxiliar. Y aquí es donde nos lanzamos un poco a la piscina, ¿no? Porque nos dicen los guantes hay que poner cosas de medidas con gran nivel de evidencia, pero también hay algunas medidas que nosotros consideramos de sentido común quirúrgico, que había evidencia de segundo orden porque otros las habían ya metido en bundles, pero que sin tener esa evidencia de primera línea nos pareció interesante meterlas en este bundle. Y dentro de unas diapositivas me referiré de nuevo a ellas. Sucintamente, cuando decimos profilaxis antibiótica adecuada, es que tiene que cumplir cada uno de estos 5 apartados. Que el tipo de antibiótico sea correcto, dosis, el timing dentro de estos 60 minutos previos. Muy importante esta redosificación intraoperatoria si la cirugía se alarga, y esto es una cosa que nos olvidamos muchas veces, y apostar preferentemente por una sola dosis única antes de la intervención y solo en casos excepcionales prolongarla, pero nunca más de las 24 horas primeras después de la intervención. En cuanto a la antisepsia de la piel, hay un montón de estudios y de metaanálisis que recogen la evidencia. Este es el último metaanálisis, que es una evolución del que sirvió para las recomendaciones de la OMS, en el cual se muestra claramente pues, que las soluciones alcohólicas son superiores a las acuosas y que dentro de las alcohólicas parece que las basadas en clorhexidina son superiores a las basadas en povidona iodada. Recordar que reintroducir alcoholes en quirófano puede ser peligroso, que puede haber y hay problemas de ignición y que debemos comunicarnos muy bien dentro de los equipos quirúrgicos, tenemos que educar muy bien los equipos quirúrgicos y a poder ser hay que hacer simulaciones de estos eventos en los quirófanos. Hay que tener en cuenta una serie de medidas muy claves, básicamente evitar estas piscinitas que dejábamos con la povidona acuosa en el ombligo, que nos gustaba, ¿no? Llenar el ombligo de betadine, en los pliegues, evitar el goteo, que no se nos mojen los paños, los trapos que tenemos, las sábanas que tenemos debajo del paciente y sobre todo, secar al aire antes de la cobertura quirúrgica y como mínimo dejar pasar estos 3 minutos de secado, y esto para un cirujano es muy difícil, ¿eh? Tener el bisturí en la mano y esperar 3 minutos a que todo se seque antes de poner la cobertura, pero hay que hacerlo. Normotermia, muy importante, evidencia máxima. Recomendamos que se monitorice la temperatura corporal en toda cirugía mayor que dure más de 30 minutos, con el objetivo de mantener al paciente a más de 36 grados, con diversos sistemas de calentamiento que se pueden mezclar y sobre todo con el concepto perioperatorio, antes de la intervención, durante y después de la intervención. En cuanto a la protección de la herida, hemos pasado el concepto de proteger con plásticos adhesivos el campo quirúrgico a proteger exclusivamente los márgenes de la incisión. También hay mucha evidencia, metaanálisis, que nos dicen que realmente son eficaces y que dentro de la eficacia estos dispositivos como estos tipo Diabolo con 2 aros son superiores a otro tipo de dispositivos. Doctor, tenemos 5 minutos.
Vale, pues voy más rápido. El bundle de cirugía cardíaca suele decir que añadimos alguna cosa, estafilococo aureus y esta terapia de presión negativa. Estos son dispositivos sobre las heridas cerradas que también tenemos evidencia de primer orden que son útiles siempre y cuando las utilicemos en estos pacientes de altos riesgos. No serían dispositivos para aplicar en todos los pacientes. En cirugía ortopédica y traumatología añadimos cuándo hay que usar doble guante. Sabemos que usar dos guantes disminuye tasa de perforación, pero no hay evidencia que lo correlacione con el aumento con la disminución, perdón, con el aumento de infección. Casi todas las sociedades recomiendan el doble guante por diversos motivos y nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Recomendarlo más como protección universal para el equipo que para la prevención de la infección. En colorectal, básicamente, la reintroducción de la preparación intestinal, que en muchos países se había perdido, y también tenemos evidencia de que el antibiótico oral, sumado o no a la preparación mecánica, disminuye la tasa de infección y la discencia anastomótica. Y acabo con esos cambios que decíamos que no teníamos evidencia, pero hemos tenido la suerte que en el año 2002 se ha publicado el primer randomizado en este tema, ¿no? O sea, en 7 países de medios bajos recursos, con pacientes realmente contaminados, con pacientes con cirugías que incluyen cirugía urgente, 2 grupos de estudio, en uno de ellos se cambiaban los guantes del instrumental antes del cierre de la laparotomía y en el otro no. Y es el primer estudio randomizado, como digo, que concluye que estos cambios, o sea, demuestra aquellas verdades de perogrullo, ¿no? Lo que todos se nos había ocurrido, que si nos cambiamos los guantes y cambiamos el instrumental, pues se nos va a contaminar menos la infección. Y en estos 3 minutos que me quedan, abordaré este último punto de que si los equipos quirúrgicos pueden ser realmente los motores del cambio, ¿no? En las encuestas que hemos mencionado, les preguntábamos al final cómo pensaban, los que contestaron de estas 9 sociedades, cómo pensaban que se podía trasladar la evidencia científica a su práctica habitual, ¿no? Y nos pedían educación, materiales educativos, feedback, dime qué tasa de infección tengo, dame protocolos de fast track y dame bundles de prevención de infección, ¿no? Y fue con este espíritu que iniciamos el proyecto PRICO, ¿no? Con la idea de usar las 6 Es que conocéis de los cambios, pero sobre todo incidir en estos aspectos, en la educación y en el engagement, ¿no? en la implicación de los equipos. Y en esto, y vuelvo un momento rápido a la aeronáutica, hay una serie de teóricos que dicen que los equipos quirúrgicos son muy parecidos a las tripulaciones de los aviones, ¿no? Que somos unidades pequeñas con profesionales altamente cualificados, con experiencias compartidas y objetivos comunes, ¿no? Y que este sería un escenario ideal para desarrollar modelos organizativos distintos, no aquellas normas que te caen desde la OMS o desde tu dirección o de tu sociedad, sino modelos que vayan de abajo a arriba, ¿no? Que sean los equipos quirúrgicos que los impulsen hacia arriba. Y es con esta idea accesoria, ¿no? Vamos a usar bundles, vamos a usar los marginal gains y vamos a utilizar este bottom-up approach para difundir, con este espíritu es lo que estamos intentando difundir el proyecto PRICO. Y con esto ya sí acá, con ese trabajo en equipo. Nuestra idea es que este equipo quirúrgico, y cuando hablamos de equipo quirúrgico siempre hablamos inexcusablemente y como mínimo de enfermería, anestesia y cirugía, tutelados, ayudados por equipos de control de infección, por preventiva, infecciosas y los que queramos. Pero estos son los protagonistas iniciales. Ahí los tenemos que proporcionarles herramientas, que puede ser el bundle IQZ, los bundles PRICO, el bundle Joining Hands que estamos desarrollando ahora en la Unión Europea. Proporcionarles todo esto, que analicen las medidas, que analicen los bundles propuestos, que los adapten a su propia realidad, que confeccionen sus share que si puede ser los incrusten digitalmente, si puede ser en el checklist de la OMS que ya tenemos. Y esta sería la manera de funcionar. Y sabemos que los share funcionan, que hay mucha evidencia que son extremadamente efectivos. Efectivos siempre y cuando los hagamos bien, y en esto los países latinos tenemos ciertos problemas para creernos realmente que los share hay que utilizarlos.
Nos pasa mucho en España, tenemos grandes luchas con la aplicación y la clave es la implicación en hacer estos checklists bien de todos los miembros del equipo quirúrgico. Y cuando hablo de implicación, siempre me viene a la memoria la fábula aquella de los huevos con bacon, en los que recordamos que la gallina colabora y el cerdito se implica, ¿no? Y entonces, no hay necesidad de pedirles a los equipos quirúrgicos que pierdan la vida en el empeño, pero bueno, la idea va por ahí, una implicación algo más elevada que el nivel de la gallina. Y muchas gracias. No sé si me he pasado mucho el tiempo, pero No, impecable, impecable. Increíble, la verdad. Bueno, primero muchísimas gracias por compartir y el nivel excelente, o sea, nada nada que decir a la de las otras charlas, impecable. gracias. Este, bueno, primero invitarlos a los que están ahí escuchando que participen con sus preguntas, si alguno quiere compartir alguna cosa, alguna experiencia en particular. Muchos preguntaban, bueno, ahí ya empiezan a decir felicitaciones, así que bueno, por supuesto. Este, y algunos preguntaban primero que nada del material que sería en esta página, ¿no? Que sería oincir.org, ¿correcto? Ahí se pueden Ahí descargar. Sí, la voy a ahí se puede escribir. descargar todo. Se puede descargar el PDF del librito resumen de todo esto. Se pueden descargar los bundles que están en PDF, que se pueden ampliar, están en alta resolución. Hay unos QRs que si tú cuelgas el bundle por el QR puedes acceder a la web. O sea que, y todo esto está a disposición de todo el mundo. Están los artículos sobre las encuestas, todo lo que vamos produciendo se va colgando en la web esta. Y es evidentemente libre para todo el mundo. Y nos encantaría que se conociera, se difundiera y se usara sobre todo, ¿no? Que tuviera... Lo que no queremos es que esto quede como un guideline más, porque Claro. sabemos que los guidelines, o sea, no queremos que sea una guideline que se quede en un cajón, ¿no? Y de aquí lo del bottom-up, ¿no? O sea, que si consiguiéramos que los equipos lo hicieran suyo y lo subieran hacia arriba, sería la clave del presunto éxito, ¿no? Por supuesto, además se nota, o sea, bueno, claramente el trabajo profundo y muy metodológico de todo lo que han hecho. La verdad que ha sido un trabajo exhaustivo de revisión, de el Delphi, o sea, realmente muy interesante. Y también creo muy interesante una de las primeras diapositivas en las que se ve dentro del observatorio la participación de todas las sociedades científicas, ¿no? Porque realmente es como cómo hacer para que esto permee, digamos, en todos los equipos. Porque, bueno, usted, doctor, que justo es cirujano, así que es como una alegría enorme escuchar a un cirujano hablar de calidad y de infecciones quirúrgicas. O sea, hay un montón que lo hacen, pero cuántas veces, a veces justamente... O sea, yo también soy médica y muchas veces justamente los médicos son los primeros que son más difíciles de conquistar en este tipo de iniciativas. Voy a primero leer algunas de los comentarios del chat y si queda tiempo haré los míos. Viviana Romero dice si podría volver con las consideraciones del checklist de cirugía cardiovascular. No sé si hay alguna diapositiva en particular de esa, ¿estaba? Sí, es que la he pasado muy rápido para no pasarme de tiempo. Dejamos al cerdito. En cardíaca, concretamente, esta es la de ortopedia. Sí, en cardíaca proponíamos el cribado y descolonización de Staphylococcus aureus, que es un tema que si hay evidencia científica es en este tipo de cirugía, en cardíaca, en cirugía hiperlimpia, ¿no? En cirugía ortopédica con implante de prótesis y en cirugía cardíaca. Aquí, con el debate que siempre tenemos con los cirujanos cardíacos, permitíamos la excepción de prolongar la profilaxis sistémica no solo a la primera dosis preoperatoria y a la intraoperatoria, sino hasta un máximo de 2 dosis, pero sin superar las 24 horas. Hay algún estudio que habla de 48 horas, pero no nos pareció de suficiente peso. O sea, seguimos manteniéndonos en las 24. Aquí sí también el tema de debate clásico, si hay que hacer un control de la glicemia intraoperatoria o preoperatoria, si en algo hay evidencia, también es este tipo de cirugía hiperlimpia,
con lo cual, y sobre todo en cardíaca. Aquí apostábamos claramente por esto. Hay que ver que cada uno de estos adendums de los bundles específicos es un sumatorio de las otras 10 medidas generales, ¿no? Pero sí, en el control de glicemia estricto, porque nosotros decíamos menos estricto, pero en cardíaca hay que ser estricto. Y finalmente esta terapia de presión negativa, sobre todo en las heridas de esternotomía, que sabéis que cuando se infectan, pues que la mediastinitis es un evento súper indeseable para los pacientes y para los cirujanos cardíacos, ¿no? Y, Bueno, y realmente en la diapositiva, en este estudio que es excelente, que os recomiendo. Bueno, yo os hablo de tú porque sabéis que en España nos hablamos de tus todos, ¿no? Pero, o sea, excelente, sí, adelante. encantado que también que me habléis de tú, ¿no? Os recomiendo este metaanálisis que es muy reciente, que está también el grupo de Marja Moermester de Ámsterdam, que no solo hacen un metaanálisis con alto nivel estadístico, digamos, sino que hacen este trial sequential analysis, ¿no? Y realmente es un metaanálisis con, creo que hay 12 anexos, es para pasarte un fin de semana colgado a él, pero yo he aprendido mucho leyéndolo y es brutal. Este trial básicamente nos dice que realmente hay que usar este producto, pero claro, todos los estudios están hechos con pacientes de alto riesgo. Y ahora estamos precisamente trabajando en un proyecto, sobre todo con cirujanos cardíacos, cirugía ortopedia, cirugía general, enfermos obesos, intentar definir cuál es este paciente de alto riesgo. Porque es un producto que es un poco caro y no vamos a utilizarlo universalmente en todas las cirugías, sino que y estamos intentando definir este alto riesgo en cada una de las especialidades quirúrgicas. Excelente. Saltamos de tema totalmente. Acá consultan si brevemente podría hacer un comentario sobre cómo es la influencia de la temperatura en los quirófanos respecto de las infecciones, cómo influye para evitar las infecciones. Bueno, muy buena pregunta, porque en los quirófanos normalmente nos morimos de frío. Yo que soy friolero me tengo que poner a veces 2 pijamas. Los quirófanos están a unas temperaturas muy bajas. Por un lado está demostrado que la temperatura de los quirófanos tiene que ser baja para que no haya sobrecrecimiento de organismos y por lo tanto ahora no recuerdo exactamente los márgenes que fija la OMS, pero son unos márgenes bastante bajos. Por lo tanto, en los quirófanos en general hay que tener frío. El único que no tiene que tener frío es el paciente. También hay evidencia abrumadora de que el paciente que sale hipotérmico de quirófano se va a infectar más, va a coagular peor, va a tener problemas hemodinámicos, o sea que los efectos secundarios de la hipotermia son clarísimos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es calentar al paciente, mantener el ambiente frío, que el personal se abrigue como pueda, pero el paciente tiene que estar caliente. Y aquí hay que combinar, hay que calentar los líquidos que se le infunden, hay que ponerle estas mantas con aire caliente, hay que poner estos colchones también con aire, con agua caliente. Se pueden combinar diversos sistemas porque no es fácil mantener el paciente a 36 grados, sobre todo en cirugías largas, en cirugías con el abdomen abierto muchas horas, cirugías largas, incluso cirugías laparoscópicas que hay un flujo de aire entrando y saliendo a la cavidad peritoneal. Esto también se puede calentar, el aire también se puede calentar. O sea, indiscutible que hay que mantener al paciente caliente a la vez que hay que mantener el nivel de temperatura ambiente de los quirófanos relativamente baja. Y esto hay que hacerlo, perdón, antes, o sea, hay que calentar al paciente en la preanestesia y hay que seguirlo calentando en la postanestesia. E incluso los pacientes que van a UCI lo seguimos calentando con su misma mantita de aire caliente. Muy importante hacerlo durante todo el periodo perioperatorio. Buenísimo. Acá, Cristian, o sea, porque hubieron algunas diapositivas, recuerdo al principio, respecto del impacto en los costos y digamos, de las infecciones. Pero Cristian pregunta si hay estudios de costo-efectividad del uso de los bundles. Dice, como que entiendo que mejoran sustancialmente las tasas de infección y pregunta, ¿qué pasa con los costos?
Yo no conozco, o sea, conozco estudios más específicos de lo que he presentado, que ha sido muy general. Hay estudios que, por ejemplo, aquí en Cataluña hicimos uno que las infecciones dormo-espacio de cadera después de colon costaban alrededor de unos 15.000 euros en aquel momento. Estoy hablando de hace 10 o 15 años, que obviamente esto ha subido. Ah, que los bundles disminuyen la infección, no hay ninguna duda. Este es uno de los metaanálisis que lo demuestran. Por lo tanto, si la infección es costosa y los bundles la reducen, muy probablemente los bundles reducen el coste económico, aparte de todos estos costes, sobre todo el sufrimiento del paciente, ¿no? Pero reduce la estancia media, reduce los costes económicos, etcétera. O sea que no conozco ningún estudio concreto que mire la aplicación de un bundle y el coste económico. Evidentemente, al introducir un bundle hay que mirar lo que cuesta el bundle, claro. Porque si Claro. estamos apostando por mantener la neumotermia, por poner esta terapia de presión negativa, o sea, hay algunos, el diablo aquel, todos estos dispositivos cuestan. Pero con lo que cuesta la cirugía hoy en día, son costes menores. Todo esto que estamos diciendo, yo diría que son peanuts, que dirían los anglosajones, comparado con lo que vale una cirugía robótica o cada vez que meto un aparato de sutura automática dentro de un abdomen en una laparoscopia. O sea que estoy seguro que la aplicación de bundles es coste efectiva. Perfecto. Preguntan si podría repetir cuándo serían los casos en los que se usaría doble guante. Bueno, el doble guante, la mayoría de sociedades lo recomiendan siempre. Yo estuve en un hospital un año en Inglaterra y me dijeron o operas con dos guantes o no vas a operar en todo el año. Con lo cual me puse dos guantes. Entonces, los cirujanos siempre nos quejamos de muchas cosas y una de ellas es que si nos ponemos dos guantes no tendremos tacto. Y esto, por experiencia personal, puedo decir que no es cierto, o sea, que te acostumbras. O sea, no hay nadie. Hay muchos estudios que demuestran que sí, que el guante, que la rotura del guante, que el hecho de llevar dos guantes hace que el interno se perfore menos. Evidentemente, no hay suficientes estudios que demuestren que esto se correlacione con más o menos infección del sitio quirúrgico. Pero fijaos, todas estas asociaciones de gran prestigio nos dicen que mejor llevar doble guante. Cada uno lo dice con diverso grado de fortaleza y casi todos dicen para proteger el equipo quirúrgico. Es muy probable que también disminuya la infección del paciente, pero esto no ha podido demostrarlo nadie. Perfecto. Y acá voy a hacer digamos, ya estamos muy sobre la hora y me gustaría hacer como una pregunta más global, digamos, no tan como específica de cada cirugía, pero en su experiencia, digamos, en todos estos estudios y usted como cirujano, bueno, y tú como cirujano, em, ¿cuál sería la recomendación, digamos, para conseguir ese engagement en los equipos quirúrgicos? ¿Cómo conquistarlos? ¿Dónde son como los puntos más difíciles de abordar y cómo hacerlo? Ah, es muy buena pregunta también. Mira, a mí me gusta mucho el concepto de la literatura anglosajona cuando hablan de que se ha importado mucho a la Sociedad Europea y Mundial de Cirugía, de los champions, lo que ellos llaman los champions en la lucha contra la infección, ¿no? Que en español, en español diríamos el champion, el caballero andante, ¿no? O sea, son estos luchadores de la infección. Y este concepto yo pienso que es muy interesante. Y conozco algún hospital que ha conseguido implantarlo. Si tuviéramos un champion contra la infección en cada uno de nuestros equipos, esto quiere decir o un médico o una enfermera, que puede ser un anestesista. O sea, si hay un champion en cada quirófano, en cada servicio quirúrgico, si hay una persona encargada de la infección que está al día
de los bundles, está al día de las recomendaciones, es el que dice, chicos, me parece que en esto vamos mal, es el que controla... esto es clave. O sea, si consiguiéramos infiltrar un champion en cada uno de los equipos que se preocupa de la infección, por ahí, bottom up, lo que decíamos, sería la puerta de entrada de estas recomendaciones, de estos bundles, del seguimiento de los checklists, etc. Hay que decir que los cirujanos somos complicaditos en muchas cosas, pero la infección somos conscientes que la infección es nuestra principal, sigue siendo nuestra principal complicación. Estamos en el siglo XXI, hacemos robótica, lo que sea, pero la infección sigue siendo nuestra principal complicación y seríamos muy tontos de no preocuparnos por ella. No sé, por ejemplo, en la Asociación Española de Cirujanos, que funcionamos por secciones, ahora debe haber 30 o 40 secciones por especialidades. La primera sección que se fundó en el año 60 fue la de infección quirúrgica. Realmente los cirujanos estamos preocupados por la infección y debemos seguir estando preocupados y no dejarnos llevar por los robots y la cirugía fancy, sino y volver a las bases, ¿no? Y repito, si consiguiéramos tener aficionados a la infección en cada una de nuestras unidades, de cualquier tipo de especialidades, de cualquier tipo de estamentos, yo creo que sería la manera de entrar a estas recomendaciones en nuestros hospitales, ¿no? Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer honor al tiempo, como nos gustan en esta comunidad, así los demás sí se siguen conectando, porque si no, dicen estos largueros. Así que bueno, no sé si, Josep, quisieras, o sea, con total libertad, compartir alguna red social, algún mail de contacto, algún lugar por donde podamos, bueno, este lugar de las recomendaciones, esto ya pasamos el link. Y he puesto también el Twitter, la dirección de Twitter del observatorio, Perfecto. que hay que decir que tampoco es que seamos muy activos en las redes, pero lo he puesto en las primeras diapositivas. Bueno, sí, como esto quedará colgado, pero lo tenéis aquí, es @infeccioncirug. Aquí Espectacular. está el Twitter. Ya digo, no somos extraordinariamente activos, pero algunas cosas logramos y sobre todo en la web. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Os puedo Sí, pasar, bueno, a partir del Twitter está mi Twitter y la sección de infección quirúrgica de la Española de Cirujanos. O sea, estamos todos conectados. Podéis ir siguiendo la pista a partir de esta dirección. espectacular. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que increíble el trabajo que han realizado y además esto de que los equipos sean conscientes de sus números, creo que también ayuda un montón a esto de que los bundles no estén en un cajón, sino que realmente ir cerrando esa brecha. Este, Y si me así que permiten, bueno, esto es lo principal. O sea, si no sabemos dónde estamos, no podemos mejorar. Y la vigilancia de la infección postoperatoria es algo que no es universal aún. Y es el primer punto. Los champions y la vigilancia. los champions y la vigilancia. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctor, y gracias también a todos por estar, por participar con sus preguntas. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima edición. Así que yo, por mi parte, los saludo acá desde Buenos Aires. Hasta la próxima. Muchas gracias. Yo agradezco de nuevo la invitación y muchos saludos desde Barcelona. Buenísimo. Y una última cosa que me estoy olvidando, ¿Sí? que me pidió Luke, que nos está acá acompañando. Eh, Luke, do you have something to share about the conference? Yes, I've shared that in the chat. So the Okay, link to our ISCA conference discount code okay. is in there. Como saben, estas charlas COPLAC están coordinadas por CLICS y por ISCUA, y la conferencia de ISCUA en Estambul tiene todavía, digamos, está abierta la inscripción. Ahí está mandando Luke por el chat información y me pidió que comentara que todavía hay como... estamos en un periodo como de early bird, digamos, de que se puede hasta el miércoles que viene tener una mejor tarifa para el Congreso, así que los invitamos a que entren al link y no desaprovechen esta oportunidad. Así que bueno,
pasamos el chivo, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias.